La música. La Manny que tiene la música puesta allá. Sí, quita la música, pues. Ya. Nos vamos en 5. Bueno, un saludo muy especial a todas estas personas que hacen tiempo para sintonizarnos a través del internet cada miércoles a las 8 de la noche, transmisión en vivo desde acá, desde Miami. Y también le damos las gracias a las personas que luego vienen a hacerme compañía para yo no estar solito acá, porque los miércoles no tenemos servicio regular, reunión, pero a ustedes pues les damos la bienvenida. En esta noche vamos a concluir, este es el tercer estudio sobre por qué no se debe bautizar en agua. Ya esta es la tercera enseñanza sobre esto. Si usted es primera vez que nos sintoniza, pues usted puede entrar ahí a la página, al internet, y eso está puesto ahí en el archivo. Si no está, pues va a estar posteriormente, donde usted puede accesarlo y irlo viendo poco a poco, uno a uno. Como siempre les recordamos que usted debe tener su Biblia en mano, su cuaderno, tomar sus anotaciones, ya que lo que nosotros pues compartimos y hablamos no es lo más popular, o sea, no es lo que usted comúnmente oye en la radio evangélica o en la televisión evangélica, no es lo que se hace en otras iglesias. Nosotros nos concentramos en el evangelio de la gracia, y la gracia es una doctrina que no tiene rudimentos ninguna, ni tiene obras de ninguna clase. Nosotros dependemos única y exclusivamente del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, derramó su sangre, y si su sangre no justificó, entonces no hay necesidad de agua. El agua eran costumbres de la ley, por eso es tan importante entender varios principios, que este libro hay que saberlo dividir. Esta Biblia tiene 7 dispensaciones, y quizás pues sea necesario constantemente estarles repitiendo lo que es una dispensación. Una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios por su soberanía decidió por su soberanía, no contó con nadie, no hizo un consejo popular, no fue a votaciones tampoco, sino Él decidió por su soberanía tratar de una manera específica con un pueblo específico. Y eso hay que respetarlo, porque esa no es otra cosa que la voluntad de Dios. Entonces Dios trató de una manera con Adán y Eva, y trató con otra manera con el pueblo de Israel, y trata de otra manera con la iglesia. Entonces nosotros como iglesia, los que somos pastores, predicamos, nuestro trabajo es buscar ahí en la palabra, en este libro, cuál dispensación nos tocó vivir a nosotros, y basado en eso, pues compartir la enseñanza para que las personas crezcan y maduren. Si no hacemos eso, entonces le estamos enviando un mensaje erróneo a la iglesia, cuando agarramos cosas que eran para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, y se la aplicamos entonces a la gente hoy en día. Entonces por eso es necesario conocer de dispensaciones y saber dividir el libro. En esta ocasión vamos a ir otra vez ahí a Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, vamos a leer del verso 1 hasta el 3. Vamos a quedarnos en el verso 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, entienda perfección, madurez, crecimiento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. O sea, que la Biblia nos está diciendo que dejemos ya la doctrina de bautismos. Usted ve ahí, la palabra bautismo está en plural.
tiene una S, quiere decir que en el Antiguo Testamento, en la ley, habían 16 bautismos diferentes, que no incluía el bautismo como se hace en las iglesias. Eso es un bautismo diferente, que fue el bautismo que se conoce como el bautismo de Juan el Bautista. El bautizar, la palabra bautizar quiere decir sumergir. Recuerde que todo lo que nosotros leemos ahí de ese Antiguo Testamento está ahí como ejemplo. El ejemplo usted lo visualiza. Por ejemplo, la palabra bautismo es sumergir, purificar o lavar. Entonces nosotros en la gracia no nos sumergimos en agua, nos sumergimos en el Espíritu Santo. Entonces usted puede visualizar a una persona sumergida en agua, en un río, en una playa, en un estanque, en una piscina sumergida. Usted puede visualizar una vasija sumergida en un estanque con agua, y usted va a poder visualizar y darse cuenta de que ese símbolo de la vasija, usted la sumerge ahí en agua y la vasija esa se va llenando de agua. Ahora usted toma esa vasija y la sumerge en el Espíritu Santo. ¿Y de qué se llena esa vasija? Pues del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos llamados por la palabra a ser sumergidos en el Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo. Algo que cuando usted mira la palabra no sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie era lleno del Espíritu Santo. Eso es algo que pertenece a la doctrina de la gracia. No pasó hasta que Jesús no murió, resucitó y ascendió a los cielos. De ahí en adelante, todo creyente que reciba a Jesucristo como su Salvador es lleno del Espíritu Santo. Para tú ser lleno, tienes que ser sumergido. ¿Y en qué eres sumergido? Bueno, el Señor te sumerge en el Espíritu Santo para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Algo que en el Antiguo Testamento no sucedía. Ahora, entienda que en el capítulo 19 del libro de los Hechos, vaya ahí conmigo, hay unas expresiones que no debemos pasar por alto. Ya vimos que era necesario conocer dispensaciones y era necesario conocer que en la ley había 16 purificaciones diferentes. Purificaban los utensilios del templo, purificaban la ropa, se bautizaban las manos antes de comer, bautizaban las casas, bautizaban los animales, bautizaban a los sacerdotes. Cuando digo bautizar era que los purificaban con agua o los sumergían en agua. Ahí en Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo se encuentra con unos discípulos y en el verso 3 le pregunta, entonces dijo, ¿en qué fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Si usted se encuentra un perro por ahí y uno dice, ¿y de quién es ese perro? Dice, ese perro es de Rogelio, es el perro de Rolando, y aquella casa amarilla, ¿de quién es? Esa es la casa de Lucrecia, de Hortensia. Entonces ese bautismo en agua era un bautismo de Juan, porque era algo que Dios lo había mandado a hacer a Juan única y exclusivamente. En Juan capítulo 1, en el verso 31, dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Jamás nadie bautizó con agua, solamente Juan. Y ahí en el verso 32 dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Quiere decir que a Juan lo mandaron a bautizar con agua, a Jesús lo mandaron a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces Dios lo mandó a él para que la gente se diera cuenta la diferencia.
en Mateo capítulo 3. O sea, no debemos confundir el bautismo de Juan con los 16 bautismos que aparecían en la ley, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mateo capítulo 3, verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, o sea, este era el bautismo de Juan, no era bautismo de Pedro, no era bautismo de Mateo, no era el bautismo de Lucas, y mucho menos era el bautismo de Jesucristo. En Lucas capítulo 7, verso 29. Dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, ninguna de esta gente estaban bautizados en el bautismo de Jesucristo. Jesucristo estaba vivo, no había muerto todavía, por lo tanto no había bautismo en el Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, quiere decir que usted tiene ahí suficiente fundamento para cuando alguien le pregunte: ¿a ti te bautizaron en agua? Tú le dices: no, porque Juan está muerto, mas Jesucristo está vivo. Juan capítulo 7, verso 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, mientras Jesús estuvo vivo, el Espíritu Santo no bautizaba porque él no había sido todavía glorificado. Entonces, donde nosotros vamos a encontrar las bases que ponen los religiosos, los evangélicos, para continuar haciendo esto, es en dos lugares, que es Marcos 16, pero eso debemos leerlo con la mente de Mateo capítulo 3. Vamos a buscar las dos porciones para leer las dos, para poder entender esto bien. Marcos capítulo 16, verso 15. Okay, vamos a leer primero Marcos, verso 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere sumergido, bautizado o sumergido o purificado. Ahora entendamos una cosa, leyendo el verso 9, nos va a decir: habiendo pues resucitado Jesús, nos indica que al resucitar Jesús se acabó la ley y comenzó la gracia. Ahí mismo, según él resucitó, le dio paso a la dispensación de la gracia, un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, el bautismo no es el mismo. Entonces, nadie está diciendo que no se bautice. Ahí dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo.
pero debemos bautizar en las instrucciones que nos da la palabra. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, verso 11. Donde dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Ese es Juan el que está hablando. Yo a la verdad os bautizo en agua, Juan, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces nadie está diciendo que ahí no dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que dice ahí. Pero ¿bautizado en qué? ¿Y por quién? Por Juan no puede ser, porque Juan se murió y no resucitó. Y Juan mismo dice, yo bautizo en agua, mas tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, que ese os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí en Marcos 16, verso 9, ya Jesús resucitó, venció la muerte, subió a los cielos, estableció, confirmó, demostró que Él era quien Él había dicho que Él era, que iba a resucitar al tercer día, y de ahí en adelante, comenzando el pacto de la gracia, ya no prevalece el bautismo de Juan, sino prevalece el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo de Jesucristo. Entonces, son cosas que usted las tiene que tener a mano para cuando usted le pregunte o cuando usted quiera, circuncidar a una persona, compartirle a una persona sobre los fundamentos de la gracia. Este es uno de los fundamentos, porque esto lo que hace es que libera a la persona de los temores. Porque ahora mismo si usted va a un evangélico que no tiene este conocimiento y le dice, tú no te has bautizado, no, y si te mueres, ¿para dónde vas? Porque tú no eres salvo, porque ahí dicen que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces ponen en juego tu salvación y eso le crea temores a la gente. Entonces una vez tú entiendes eso, una vez tú recibes a Jesucristo, Él te llena del Espíritu Santo, a ti se te va el temor porque ya tú fuiste bautizado. Entonces el bautismo no es tampoco como por ahí hemos visto algunos pastores que le dicen a la gente, bueno, pase aquí al frente y yo voy a soplar, y cuando yo sople usted respira, y cuando usted respire y yo soplo usted se llena del Espíritu Santo. Ahí no dice que son los hombres los que llenan a la gente del Espíritu Santo, es Jesucristo. Cuando usted lo reciba a Él lo sella. Mateo capítulo 28. O sea que aquellos que bautizan a la gente en agua debían bautizarlos en el nombre de Juan. Porque le están quitando lo que le pertenecía a Juan. Dice ahí que era el bautismo de Juan, era su bautismo. Entonces no bauticen a la gente, si van a seguir zambullendo a la gente en agua, diciéndole que eso los va a salvar. Entonces todo el que va a la playa es salvo, o todo el que se baña. Pero el agua no hace nada, por eso es que Él derramó su sangre, porque el agua no era suficiente. O sea, si hubiese sido suficiente con el bautismo de Juan, entonces Dios no hubiese tenido que mandar a Jesús a ser martirizado, a ser molido por nuestros pecados para Él derramar su sangre. Dice ahí en Mateo 28, verso 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos. Fíjate que ahí no dice agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted sumerge a una persona en el Padre, usted lo llena del Padre. Si lo sumerge en el Hijo, lo llena del Hijo. Entiéndase, lo llena del conocimiento del Padre. ¿Cómo yo puedo llenar a una persona del Padre? Pues compartiendo con esa persona el conocimiento sobre el Padre, sobre el carácter de Dios, cómo Dios funciona, qué es lo que dice Dios en la palabra sobre Él y sobre nosotros. Entonces yo agarro a la persona, o usted lo puede hacer también, o uno mismo se puede hacer también, uno se sumerge en el conocimiento de quién es el Padre y usted se llena del Padre, y eso es ser bautizado en el nombre del Padre. Ahora usted agarra y quiere ser lleno del Hijo, usted agarra
y empieza a llenar de conocimiento a la persona sobre el Hijo. Por ejemplo, si usted va a llenar a una persona del conocimiento del Padre, usted no puede hablarle, por ejemplo, y decirle por qué fue molido por nuestros pecados. Porque no fue el Padre el que fue molido por nuestros pecados, ni fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. Entonces, cuando usted le habla a la gente sobre, por ejemplo, las 7 diferentes partes del cuerpo donde Jesús derramó su sangre, usted está llenando, sumergiendo a la persona en el conocimiento del Hijo. No lo está llenando ni del Padre, ni lo está llenando del Espíritu Santo. Ahora usted entonces toma un espacio de tiempo para llenar a la persona del Espíritu Santo, y usted va, por ejemplo, a 1 Corintios 12, donde habla los dones del Espíritu Santo, donde habla el fruto del Espíritu Santo, y entonces empieza a darle conocimiento sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo, sobre lo que es los dones del Espíritu Santo. Según la persona va conociendo de los dones, va siendo sumergido, va siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que ahí Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Es discipular a una persona, es enseñarla. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, haciendo ¿qué? Bautizándolos, sumergiéndolos en el conocimiento, enséñenle quién es el Padre, enséñenle quién es el Hijo y enséñenle quién es el Espíritu Santo. Pero ahí no dice agua. O sea, hubiese sido más fácil, más sencillo todo, si Dios hubiese dicho: bueno, yo creo que con el bautismo de Juan vamos a ahorrarnos todo este rollo, todo este problema, todo este sufrimiento, toda esta persecución, toda esta cantidad de iglesias, toda esta cantidad de pastores inclusive. Sino aquí la gente, vamos a dejarle una notica ahí, cada cual bautícese en el nombre de Juan. Entonces está Pedro y María, María se embulla a Pedro y Pedro se embulla a María, y ya entonces son salvos todo el mundo y nos ahorramos todo el resto de las cosas. Pero no es así, porque el agua finalmente tenía el propósito no de hacer nada en el agua, sino que la gente viniera a ver a Juan cómo bautizaba a la gente en agua, y entonces cuando la gente venía, él les anunciaba, les señalaba a Jesús, le decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces allá en Hechos capítulo 1, si tú estuvieras allá, yo acá, yo te preguntaba: ¿tú entiendes lo que yo digo? Hechos capítulo 1. Ya este es el tercer mensaje sobre esto, así que pueden accesar ahí la página. Porque todo lo que Dios no explica crea confusión, porque esa es otra cosa, que en todas las iglesias que hay por ahí, todas lo hacen de una manera diferente. Unos bautizan en un río, otros en la playa, otros en la piscina, otros en el bautisterio. Unos bautizan según la persona llega a la iglesia, otros hay que estar un año cogiendo un curso, otros bautizan para atrás, otros para adelante, otros para abajo. Entonces, otros en el nombre de Jesús, otros en el nombre de Jesucristo, otros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando tú lees ahí, Dios no da instrucciones sobre eso, y eso lo que crea es confusión. Yo he conocido gente que lo han bautizado hasta 4 veces. Cada vez que se cambian de iglesia, lo bautizan otra vez. Y siguen siendo los mismos canallas. Hechos capítulo 1. Dice, verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, ahí cambia todo. O sea, ya Jesús resucitó, ya cumplió su sacrificio completo. Y ahora no hay bautismo de Juan, porque Juan no está vivo, Juan está muerto. Él dice, ellos fueron bautizados en agua, bautizó con agua, mas ustedes no van a ser bautizados en agua. O sea, de aquí en adelante se acabó el bautismo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y
en el Hechos capítulo 2, vemos que ellos están ahí. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos, sin faltar ninguno. Ahí no hubo agua en ningún lugar, porque ya el agua dejó de ser. Pues Jesús lo dijo ahí, ellos fueron bautizados en agua, pero ustedes no van a ser bautizados en agua, porque a los discípulos de Jesús nadie los bautizó en agua. Ninguno de ellos estaba bautizado en agua, ni Jesús tampoco. Jesús, cuando por ahí algún predicador dice, no es que Jesús se bautizó en agua por Juan, eso es un disparate. Porque si el bautismo de Juan era de arrepentimiento para perdón de pecado, entonces lo que ese predicador está diciendo era que Jesús había tenido algo que arrepentirse porque estaba lleno de pecado. Jesús fue a las aguas de la purificación sacerdotal. Cumplió los 30 años de edad, como lo decía la ley, y ahí fue a las aguas para purificarse, para empezar su ministerio sacerdotal. De ahí en fuera, ahí no vemos más nada. Allá en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, verso 17. Esa es otra cosa, que esto creó una confusión en los principios de la iglesia primitiva, que como no estaba Juan, entonces los que seguían bautizando, bautizaban en el nombre de ellos. Bautizaban en el nombre de ellos. Pedro bautizaba en el nombre de Pedro. Pablo bautizaba en el nombre de Pablo, los poquitos que bautizó. Porque creó confusión, porque lo que no es de Dios crea confusión. Mira, verso 11, vamos a leer. Vamos a leer el 10 mejor. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué interesante está esto. Que habléis todos una misma cosa. Todos, la iglesia toda debería hablar una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Mira lo que creaba la contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pues fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar. Ahí se dio cuenta Pablo, que lo que él había hecho, lo que había creado era una confusión. Pues cuando se reunían la gente no hablaba ni de Cristo, era una contienda, una división. ¿Y tú de quién eres? No, yo estoy bautizado en el nombre de Pedro. ¿Y tú? No, en el nombre de ¿cómo se llamaba el otro? De Apolo. ¿Y tú? No, yo en el nombre de Pablo. Entonces Pablo dijo, a mí no me enviaron a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahí lo dice, verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora lee conmigo Romanos 6. Por supuesto, nosotros entendemos, yo entiendo que usted puede demostrarle como 1.000.000 de pruebas indubitables a la gente sobre esto, pero el que lleva 40 años oyendo que hay que bautizarse, es muy difícil que en 30 minutos, 45 o 1 hora se le aclare esa conciencia. Nosotros entendemos eso. Y que es difícil nadar contra la corriente, también lo entendemos.
Ahora ya tú sabes lo que es bautizar, que es sumergir. Que ahora yo leo este versículo y tú visualizas en tu mente qué está pasando aquí. Mira. Romanos capítulo 6, verso 1 hasta el 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no en agua, no en Juan? Entonces tú lees ahí bautizados en Cristo Jesús y te visualiza que fuiste sumergido en Cristo, en la unción del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, bautizados, sepultados en Cristo, en la unción que destruye todo yugo y levanta toda carga, no en agua. De ninguna manera el agua. Efesios capítulo 4. El agua no produce nada, lo que produce es la sangre. Efesios 4, verso 4 y 5 y 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. No dos bautismos. Tú le preguntas, tú agarras y llamas a cualquier teléfono de cualquier iglesia, chiquita, grande, mediana, aquí en Miami, o visitas allí, tú le preguntas a ese pastor, ¿cuántos bautismos hacen ustedes aquí? Te va a decir 2. El de agua y de Espíritu Santo. Sin embargo, él dice que 1, un bautismo y el del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, verso 30. Y de ahí en adelante, ya el Espíritu Santo viene a ser parte de uno Dios lo sella con el Espíritu Santo y no se va. No nos deja solos. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea que ese sello está puesto ahí. Por eso entonces Él nos dice y nos aconseja, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo vive con nosotros, esas cosas lo contristan, entonces no fluye como debe fluir. Bueno, uno puede tener su mal rato, pero uno no puede vivir en ese estilo de vida de siempre amargado, siempre con enojo, siempre con ira, siempre con malicia, siempre en cosas que son contrarias a la palabra, que lo que hace es neutralizar la función del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Lea conmigo Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, la unción del Espíritu Santo, de Cristo estáis revestidos. El que no dice agua. De Cristo estáis revestidos.
Hebreos capítulo 9. Dice, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones. La palabra abluciones en algunas Biblias aparece ya como lavamientos o purificaciones. O sea, quiere decir que las purificaciones que aún hacían esta gente no hacían perfecto en cuanto a la conciencia al individuo. Lo que hace al individuo crecer y limpiar su conciencia es el conocimiento. Verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Bien, vamos a dar final a lo que es el estudio sobre el bautismo en agua. Han sido 3, los anteriores fueron un poquito más largos, pero bueno, ya hoy concluimos, 45 minutos de enseñanza, es bastante, y los demás tienen un poquito más, así que yo le aconsejo que si usted no accesó los primeros, no lo tome, sino vaya primero los demás, porque los demás le dan la base para poder entender el resto. Son 3 estudios que están bajo la sana doctrina de la gracia, el bautismo en agua, 1, 2 y 3. Así que bueno, les invito para el domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la mañana, ya usted a la 1 de la tarde usted puede accesar el mensaje de los domingos, y los miércoles a las 8, y si no puede, pues a esa hora, pues posteriormente usted puede entrar a la página cualquier día, cualquier hora, y buscarlo por fecha, por título, y ahí tiene el mensaje en video en el tiempo que haya tomado el video. Así que bendecido es todo, y bueno, gracias a los que me acompañaron en esta noche para no estar solito.